Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Ya saben que nos encanta compartir con ustedes todas las novedades, las teorías y los mejores momentos de nuestras series favoritas, y hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Serkan y Özge, esa pareja que nos tiene a todos al borde del asiento. Sí, hoy vamos a hablar de ese momento, ese instante crucial, esa posible confesión final que podría cambiar absolutamente todo. Ya saben, ese punto de inflexión que llevamos tanto tiempo esperando. Analizaremos las pistas, los indicios, los gestos, todo lo que nos ha llevado hasta este posible desenlace. Vamos a diseccionar cada escena, cada diálogo, cada mirada para intentar predecir qué es lo que realmente va a pasar. Pero antes de que empecemos, y para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque créanme, tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. No se arrepentirán, únete a nuestra comunidad. Ahora sí, dejémonos de rodeos y entremos de lleno en materia. Como saben, la relación entre Serkan y Özge ha sido una montaña rusa de emociones. Desde el principio, la tensión era palpable, la química innegable, pero también los obstáculos parecían insuperables. Hemos visto momentos de pura felicidad, de conexión profunda, pero también hemos sido testigos de malentendidos, de inseguridades y de decisiones que parecían alejarlos para siempre. Recordemos ese primer encuentro, ese choque de personalidades tan fuerte que nos hizo saber que algo especial estaba a punto de suceder. Él, el arquitecto exitoso, frío y calculador, obsesionado con el trabajo y con una coraza que parecía impenetrable. Ella, la joven soñadora, apasionada y con una energía arrolladora que lo desafiaba constantemente. Dos mundos completamente opuestos que, sin embargo, se atraían irremediablemente. No olvidemos la ironía de ese primer encuentro, un contrato, una fianza, una mentira que se convirtió en el cimiento de algo mucho más grande y, por supuesto, mucho más complicado. Serkan, necesitado de una imagen pública renovada, y Özge, buscando desesperadamente asegurar su futuro. La transacción parecía clara, pero las emociones, como siempre, se entrometieron. Hemos visto cómo poco a poco, esa coraza de Serkan comenzaba a resquebrajarse gracias a la influencia de Özge. Ella le enseñó a disfrutar de las pequeñas cosas, a conectar con sus emociones, a permitirse ser vulnerable. Él a su vez le aportó seguridad, estabilidad y una visión más realista del mundo. Juntos se complementaban a la perfección, creando un equilibrio que parecía imposible al principio. Özge, con su optimismo contagioso, le mostró a Serkan que la vida no se trataba solo de planos, edificios y números, sino también de momentos compartidos, de risas espontáneas y de la belleza de la imperfección. Serkan, por otro lado, le ofreció a Özge la oportunidad de expandir sus horizontes, de descubrir su potencial y de alcanzar sus sueños, más allá de las limitaciones impuestas por las circunstancias. Pero como en toda buena historia, los problemas no tardaron en aparecer. Las diferencias de clase social, las ambiciones profesionales, las intrigas familiares. Todo parecía conspirar para separarlos. Hemos sufrido con cada uno de sus desencuentros, hemos llorado con cada una de sus despedidas y hemos celebrado con cada uno de sus reencuentros. Las presiones externas eran constantes, las expectativas de las familias, las envidias de los colegas, las manipulaciones de los rivales. Cada obstáculo parecía diseñado para poner a prueba la fortaleza de su amor y la solidez de su compromiso. ¿Serían capaces de superar todas las adversidades y construir un futuro juntos? Esa era la pregunta que nos mantenía pegados a la pantalla semana tras semana. Y es que, a pesar de todo, el amor entre Serkan y Özge siempre ha estado presente. Un amor incondicional, un amor que superaba cualquier obstáculo, un amor que los unía de una manera que nadie más podía entender. Pero ahora nos encontramos en un punto crucial. Un momento en el que todo está en juego. La sombra del pasado siempre acecha, recordando las heridas y las desconfianzas que aún no han cicatrizado por completo. El fantasma de Selin, la ex prometida de Serkan, sigue presente sembrando dudas y generando conflictos. La ambición desmedida de algunos personajes secundarios como Ferit no facilita las cosas, complicando aún más el panorama y poniendo a prueba la lealtad de quienes rodean a la pareja. Hemos visto señales, hemos captado miradas, hemos escuchado palabras que nos hacen pensar que esa confesión final está a punto de llegar.
¿Será que Serkan finalmente se animará a expresar sus verdaderos sentimientos? ¿Será que Ozge le dará una nueva oportunidad a su relación? ¿O será que las circunstancias los obligarán a tomar caminos separados para siempre? La incertidumbre es palpable, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Cada episodio nos deja con el corazón en un puño, preguntándonos qué depara el destino para esta pareja tan querida. Analicemos algunas de las pistas que hemos recopilado. En los últimos episodios, hemos notado un cambio en la actitud de Serkan. Parece más relajado, más abierto a las emociones, más dispuesto a dejar atrás su obsesión por el trabajo y a priorizar su relación con Ozge. Lo hemos visto hacer pequeños gestos, decir palabras sutiles, mostrarse vulnerable de una manera que nunca antes habíamos visto. Serkan, el hombre de hielo o el robot calculador, ha empezado a mostrar signos de humanidad, de calidez, de amor. Un cambio radical que no ha pasado desapercibido para nadie, especialmente para los fans de la serie. Por ejemplo, recordemos esa escena en la que le regaló esa flor tan especial, un gesto que simbolizaba su amor y su compromiso. O ese momento en el que le dijo que era la persona más importante de su vida, unas palabras que resonaron en nuestros corazones y que nos hicieron creer que todo era posible. Detalles aparentemente insignificantes, pero que revelan una transformación profunda en el interior de Serkan. Un hombre que por fin se permite sentir y expresar sus emociones sin temor al juicio de los demás. Pero también hemos visto señales de duda, de inseguridad, de miedo a volver a sufrir. Serkan ha sido herido en el pasado, y le cuesta abrirse completamente a Ozge por temor a que la historia se repita. Recordemos su relación anterior, esa experiencia traumática que lo marcó profundamente y que lo convirtió en la persona fría y distante que conocimos al principio de la serie. El miedo al rechazo o el temor a ser vulnerable son fantasmas que persiguen a Serkan y que dificultan su camino hacia la felicidad. Por otro lado, también hemos visto a Ozge más decidida que nunca a luchar por su amor. Ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y capaz de superar cualquier adversidad. Ha perdonado a Serkan por sus errores pasados y está dispuesta a darle una nueva oportunidad, siempre y cuando él demuestre que realmente ha cambiado. Ozge, la joven soñadora, la chica ingenua, ha madurado y se ha convertido en una mujer empoderada, segura de sí misma y de lo que quiere en la vida. Su amor por Serkan es innegable, pero también es consciente de su propio valor y no está dispuesta a conformarse con menos de lo que merece. Pero Ozge también tiene sus propios miedos. Teme que Serkan vuelva a ser el mismo de antes, que se obsesione con el trabajo y que la deje de lado. Teme que su relación no tenga futuro y que termine sufriendo aún más. Por eso necesita una prueba de amor definitiva, una confesión sincera que le demuestre que Serkan está dispuesto a comprometerse por completo con ella. La confianza, ese pilar fundamental de cualquier relación, ha sido dañada en el pasado y necesita ser reconstruida con paciencia, honestidad y sobre todo con hechos. Entonces, ¿qué podemos esperar de esa posible confesión final? Creemos que Serkan finalmente se animará a abrir su corazón y a expresar sus verdaderos sentimientos. Le dirá a Ozge cuánto la ama, cuánto la necesita y cuánto está dispuesto a hacer para que su relación funcione. Le prometerá que cambiará sus malos hábitos, que la priorizará por encima de todo y que nunca más la hará sufrir. Imaginamos una escena cargada de emoción, de lágrimas, de palabras sinceras que brotan del corazón. Un momento catártico que marcará un antes y un después en la relación de Serkan y Ozge. Pero también creemos que Ozge le pondrá una condición. Le pedirá que demuestre con hechos que sus palabras son sinceras. Le exigirá que se comprometa a construir un futuro juntos, un futuro en el que ambos sean felices y en el que su amor sea la base de todo. Ozge no se conformará con promesas vacías, necesita ver acciones concretas que respalden las palabras de Serkan. Necesita sentir que él está dispuesto a invertir en la relación, a luchar por ella y a construir un futuro juntos. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. ¿Estará Serkan dispuesto a aceptar la condición de Ozge? ¿Será capaz de demostrar con hechos que realmente ha cambiado? ¿O será que el miedo a comprometerse lo paralizará y lo obligará a tomar una decisión equivocada? La respuesta a estas preguntas es incierta, pero sabemos que Serkan se enfrenta a una encrucijada crucial en su vida. De su decisión dependerá su felicidad y el futuro de su relación con Ozge. La respuesta a estas preguntas la encontraremos, sin duda, en los próximos episodios. Estén atentos porque la tensión está aumentando y el desenlace está cada vez más cerca.
No se pierdan ni un solo detalle, porque cualquier pista podría ser clave para predecir el futuro de Serkan y Ozge. Cada escena, cada diálogo, cada mirada, puede contener la clave para descifrar el misterio que rodea a esta pareja. Y ahora, antes de que terminemos este vídeo, queremos hacer un pequeño análisis de las posibles consecuencias de esa confesión final. Si Serkan y Ozge logran superar sus miedos y comprometerse el uno con el otro, podríamos ver una nueva etapa en su relación, una etapa de felicidad, de estabilidad y de amor incondicional. Podríamos verlos formar una familia, construir una casa juntos y cumplir todos sus sueños. Un futuro idílico que muchos fans anhelan ver concretado en la pantalla. Pero también existe la posibilidad de que la confesión final no tenga el resultado esperado. Si Serkan no es capaz de demostrar sus sentimientos con hechos, o si Ozge no está dispuesta a darle una nueva oportunidad, podríamos ver una separación definitiva, una ruptura que marcaría el final de su historia de amor. Un final trágico que dejaría a muchos corazones rotos y que pondría fin a la esperanza de ver a esta pareja unida para siempre. En definitiva, el futuro de Serkan y Ozge está en juego. La decisión que tomen en los próximos episodios determinará el rumbo de sus vidas y el destino de su relación. Estamos ansiosos por saber qué es lo que va a pasar, y confiamos en que los guionistas nos sorprenderán con un final a la altura de esta increíble historia de amor. Un final que sea coherente con el desarrollo de los personajes y que, al mismo tiempo, satisfaga las expectativas de los fans. Y bien, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de la posible confesión final de Serkan y Ozge. Hemos explorado las pistas, los indicios y las posibles consecuencias de este momento crucial. Hemos compartido nuestras teorías y nuestras expectativas, y ahora nos toca esperar para ver qué es lo que realmente va a pasar. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Significa mucho para nosotros que nos acompañen en cada uno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Su fidelidad es nuestra mayor recompensa. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Serkan y Ozge terminarán juntos? ¿Qué esperan de esa confesión final? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus opiniones y debatir con ustedes sobre este tema tan apasionante. Queremos saber sus teorías, sus predicciones, sus deseos para el futuro de esta pareja que nos ha robado el corazón. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan nuestras próximas sorpresas. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No se olviden de dejarnos sus comentarios. Queremos saber qué piensan. Chao.